hemos llamado la carta magna que aparece en Deuteronomio capítulo 28. Y se refiere que había que hacer un juicio coherente y conforme se le había dado a Moisés cuando se tuviera que actuar en algún problema del pueblo. Y ahora bien, si alguien se saltaba esas pautas, hermanos míos, rompía los estatutos y lo que Dios quería decir. En Deuteronomio capítulo 28 dice: si oyes los mandamientos y no los obedeces, vendrá un mal sobre ti. Que bendito sea el nombre del Señor. Para poder entender esto, acompáñenme por favor. Vamos a coger a un personaje bíblico, aleluya, que aparece en Mateo capítulo 7. Una historia muy conocida que no hace falta que en esta tarde os la relate. Y es la siguiente: aquella mujer que fue sorprendida en acto de adulterio, en acto de pecado, y dice la palabra del Señor, y allí estaba Jesús, enseñando sentado, y vinieron los saduceos, y le hicieron una pregunta, y era la siguiente. Le trajeron a aquella mujer, y cuando se la trajeron le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida al pecado. La ley mosaica, la ley de Moisés nos demanda que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Mas sigue diciendo la palabra, y esto le decían porque querían tentarlo. La ley demanda apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora Jesús se ve, de alguna manera, es una pregunta con una encrucijada. Que diera la respuesta que tuviera, al final le iba a crear problemas al Hijo de Dios. ¿Tú qué dices? Ahora claro, si a la ley, a estos hombres les dice, de alguna manera, apedrearla, el pueblo romano se le echa encima de Cristo porque se ha apoderado del liderazgo y del dominio. Pero si decía que no, de alguna manera, los saduceos y los escribas y los fariseos se echaban sobre Jesús porque no obedecía la ley. Pero la palabra dice que Cristo ha venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Era una pregunta que al final iban a acabar de alguna manera en las manos de los romanos. Por eso dice: ¿tú qué dices? Y la primera pregunta que lanza es la siguiente: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Déjame decirte que dentro de esta reflexión, y ahora ya voy a entrar en el mensaje, dentro de esta reflexión, Dios tiene un plan, y es el siguiente: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús no solamente quería librar a esta mujer, porque en el Antiguo Testamento había una ley, y era la ley del acusador. Y en la ley del acusador era pagas ojo por ojo, diente por diente en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se refiere y dice que con la vara que tú midas serás medido. Entonces eso es la ley del acusador. La ley del acusador es cuando actúas en un juicio deliberadamente en base a lo que tú piensas, barriendo para lo tuyo, pero no manifestando la voluntad de Dios en el pueblo. Eso es manipular la situación. Eso es la ley del acusador. ¿Qué quiere decir la ley del acusador? Cuando no haces un juicio deliberadamente, no conforme tú piensas, conforme a tus razones, sino conforme a la voluntad de Dios. La ley del acusador. Entonces, dice la palabra: y cuando los ancianos escucharon, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dice así literal, dice: y los ancianos fueron los primeros en arrojarlas al suelo, y luego le siguió la juventud. Esto quiere decir que los ancianos conocían la ley del acusador y sabían que si no hacían un juicio coherente y correcto, la ley de Dios iba a recaer sobre ellos. Que bendito sea el nombre del Señor. La ley de Dios iba a recaer sobre ellos. Dice la palabra del Señor: Dios está irado todos los días contra el impío, contra el pecador. Tu enojo y mi enfado tienen limitación de tiempo. Si te enfadas te digo: tranquilo, vamos a dejar que se le pase. Pero dice la palabra del Señor
literal, que Él está irado todos los días contra el impío. Quiero decirte algo, no hay quien te libre de la ira de Dios si no te reconcilias por medio del Espíritu Santo. Siempre lo he dicho, de la ira del diablo te libra Dios, pero de la ira de Dios no hay quien te libre. Solo el Hijo de Dios, pues nadie va al Padre si no es por el Hijo. Por eso, cuando actuamos en base a nuestro convenio, la ira de Dios recae sobre nosotros. Entonces, cuando dice, el que esté libre de pecado, no solamente quería librar a aquella mujer pecadora, también quería librar a aquellos hombres que estaban haciendo un juicio indebido, y de esta forma también los estaba redimiendo y los estaba salvando. ¡Que bendito sea el nombre del Señor! La gracia de Dios no solo se estaba manifestando con aquella mujer pecadora, porque le trajeron a la mujer que había cometido el pecado, pero no le trajeron a él. Por lo tanto, el juicio estaba siendo manipulado. Y sabía Cristo en su omnisciencia que la ira de Dios iba a recaer sobre esos hombres que iban a arrojar esa piedra. Por eso, cuando Él dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, no solamente estaba librando a la mujer, sino también que les estaba librando a ellos de la ley del acusador. Cuando juzgas, déjame decirte, está la ley del acusador. Cuidado que cae el juicio de Dios sobre ti y sobre mí. Que toda la gloria sea para el Señor. Santo. La ley demanda apedrearla. Escuchen, ¿saben ustedes cuando uno comete algo que no está bien, entra al juicio? Y cuando entra al juicio, están los testigos. Y si no están los testigos, tiene que juzgar el juez. Bueno, ¿qué nos quieres decir con esto? Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. ¿Qué quiere decirnos esto? Cuando no hay testigos, tiene que juzgar el juez. ¿Es así o no es así? Cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y dice literalmente, y todos se marcharon. ¿Saben qué quiere decir esto? Que esa misma pregunta, en ellos hubo remisión de pecados. Pero no solamente eso, sino que Cristo se libró de los testigos para que el juez santo solo Él pudiera juzgarla. Se libró de los testigos para que el juez santo solo pudiera juzgarla. No solamente los estaba redimiendo, ¿saben lo que estaba? Estaba despojando. Despojar significa kenosis, y kenosis significa vaciar algo en su totalidad. Se despojó de lo que juzgaba, de lo que hacía daño, de lo que señalaba. Me recuerda Mateo capítulo 17, y aquí estaban los escribas, los fariseos, ofreciendo sacrificios. ¿Para qué? En medio de aquel lugar, ¿cómo se llamaba? Donde se hacían las ceremonias, y cogió un azote de cuerdas y empezó a despojar. ¿Cómo se llamaba? Sinagoga. La sinagoga. ¿Saben para qué? Para despojar, para hacer una limpieza interna. Eso se llama despojo. Estaban limpiando. ¿Saben por qué? Porque aproximadamente había 2.500, 250.000 sacrificios al año. Y los sumos sacerdotes al principio, hermanos míos, hacían las cosas correctas, pero se habían convertido en un negocio, y en vez de llenar y perdonar y hacer ser un medio para perdonar los corazones del pueblo, lo único que querían era llenar sus bolsos. Por eso vino Jesús y empezó a despojar y a hacer una kenosis en medio del pueblo, un vaciamiento. Que bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, y despojando a principados y a potestades los exhibió públicamente. No quiero entrar en ese concepto para no alargarme. Vamos a seguir donde la mujer. Amén. Y le sigue diciendo, y cuando se van aquellos hombres, se queda Jesús y ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabéis lo que querían aquellos escribas y fariseos? Querían mostrar que obedecían la ley matando y derramando sangre. Querían mostrar misericordia haciendo derramamiento de sangre e hiriendo y matando. Menos mal que el Hijo de Dios descendió. Amén. Amén. Y hoy nos ha mostrado la gracia. Gloria a Dios. Y aunque la gente a mí, a usted a veces nos acuse,
o nos juzguen. Menos mal que un día el Hijo de Dios descendió para defender a aquella mujer y poder librarla. Les voy a hacer una pregunta. ¿La mujer merecía ser apedreada? ¿Merecía ser apedreada? Pero actuó la gracia. Aquí vemos Juan capítulo 16, Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no ha enviado Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Aquí se manifiesta la gracia de Dios, hermanos. Aquí se manifiesta el Espíritu de Dios por medio de Cristo, perdonando. No quiso arrojar la piedra porque tenía que cumplir con este texto. No he venido a condenar, sino a librar al mundo. Que bendito sea el nombre del Señor. Y allí estaba aquella mujer. La pregunta es, ¿por qué Jesús perdonó a esta mujer? Voy a ir rápido ya, hermanos. ¿Por qué Jesús perdonó a esta mujer? ¿En qué momento manifiesta esta mujer que quiere arrepentirse? ¿En qué momento manifiesta esta mujer que se arrepiente? Que lo ha recibido como su Dios, como... ¿Dónde? Y Jesús le hace una pregunta. ¿Dónde están los que te acusan? Dice, no queda ninguno, Señor. No queda ninguno, Señor. ¿Sabes qué significa Señor? Señor significa majestad, significa Rey. En ese momento, cuando dice no queda ninguno, Señor, está reconociendo al Hijo de Dios como majestad y como Rey. Déjame decirte hoy somos tan sutiles que hoy regalamos la palabra Señor a cualquier persona. Hoy regalamos la palabra Señor al primero que se nos presenta. Buenas tardes, Señor. Buen día tenga usted, Señor. Pero hoy te digo algo en esta tarde. Vamos a poner el nombre de nuestro Señor en el lugar más alto, hermanos míos. Que Él es el Señor de señores. Sigue diciendo, y yo te condeno. En ese yo se manifiesta yo soy el pan de vida. En ese yo soy la luz de este mundo. En ese yo soy el alfa y el omega. Yo soy la puerta de la oveja perdida. Yo soy la resurrección y la vida. Se le presentó la deidad y la aprovechó. Gloria al nombre del Señor. El yo soy. Ni yo te condeno. ¿Sabes cuál fue la liberación de aquella mujer? La verdadera liberación de aquella mujer no fue ser librada de la piedra. La verdadera liberación de aquella mujer fue cuando escuchó, ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno. No hay mayor liberación que cuando el Hijo de Dios no te condena. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Sí, mira lo que te digo. Vamos a imaginarnos por un momento que yo y el Bernabé nos vamos ahora mismo a robar. Y hemos entrado en una joyería. Y después de haber robado, nos marchamos y tomamos dos calles. De repente nos empieza a perseguir la policía. Y hay dos calles. Y el Bernabé tira para la izquierda y yo tiro para la derecha. Al Bernabé lo han apresado y lo han cogido. Pero a mí no. Y ahora yo estoy en casa gozando. La pregunta es, si el Bernabé ha robado, ¿se merece estar en la cárcel y pagar las consecuencias? Sí. ¿Y yo? ¿No me merezco también? Vengo a decirte algo hoy en esta tarde. El que no haya sido yo descubierto, no quiere decir que no sea culpable. El que no haya sido descubierto, el que no haya sido apresado, no quiere decir que no seas culpable. Todos necesitamos que el Espíritu de Dios, por medio del Hijo, rompa ese alma de defensa. Te hacía una pregunta y era la siguiente. Vemos a una mujer pecadora que se merece ser apedreada y es librada.
¿Saben? La ley estaba más interesada en saber lo que había hecho que sanar lo que había hecho. La ley estaba más interesada en demostrarte la enfermedad que darte la sanidad. La ley en aquel tiempo estaba más interesada, hermanos míos, en derramar sangre obedeciendo la ley que mostrar la gracia. Menos mal que el Hijo de Dios, y poniéndose en pie, defendió a una pecadora. Y poniéndose en pie, defendió a una pecadora. Y nació una pregunta, y es la pregunta la siguiente: ¿por qué una mujer pecadora es librada de la piedra? Pero sin embargo, hermanos míos, en Hechos capítulo 7, versículo 55, aparece una historia. Uno de los apóstoles que es apedreado, y este se llamaba Esteban. ¿Cómo puede ser que un hombre que es fiel, un hombre que guarda cordura, un hombre que predica la palabra, un hombre que es fiel cara a Dios, a este se le apedrea y muere? Que bendito sea el nombre del Señor. Si buscamos una interpretación moral y lógica, podríamos decir lo siguiente: si Jesús no libra a aquella mujer de la piedra, la mata y no tiene un encuentro con el Señor. Tenía que librarle de la piedra para poder salvarle la vida y luego mostrarle la gracia. Tenía que librarle y luego mostrarle la gracia. Pero con Esteban, dice en Hechos capítulo 7, versículo 55, literal. Y dice la palabra del Señor: y vinieron los escribas, los fariseos, y dice, y le empezaban a apedrear, y mientras él recibía apedreamiento, dice literal, y se puso de rodillas. Y se puso de rodillas. Y dice, a ver si te suena esto: Padre, Jehová, no tomes en cuenta lo que estos están haciendo. No tomes en cuenta lo que estos están haciendo. A lo que voy. Encima que te apedreen, encima que te hieren, eres capaz de orar por los que te juzgan y por los que te señalan. Viva la identidad de Esteban. Y dice así la palabra: y lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, miró al cielo. No encontró justicia en la tierra, pero sí encontró la justicia en el cielo. Y dice la palabra: y vio a Dios en toda su gloria, y vio al Hijo de pie. Y vio al Hijo de pie. Y vio al Hijo de pie. Si quieres poner al Hijo de pie, no se hace con una alabanza, no se hace con elogios, no se hace con un buen mensaje. Si quieres poner al Hijo de Dios de pie, tienes que ser un imitador como lo hizo Esteban. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay quien quiere poner anfiteatros, poner, no sé, iglesias de pie por un mensaje, por una alabanza, por la elocuencia. Que no, que es tu conducta, es tu fidelidad, es cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando vas a ser capaz de poner al pie a Cristo. Que no es tu elocuencia, que no es lo bien que lo hagas, que tenemos que ser imitadores de Jesús. Y cierro. Y dice la palabra que en el momento que este mártir muere, empezó la persecución a la iglesia. Y dice la palabra del Señor, y allí estaba Pablo, buscando a gente, entrando en las casas. Dice, y al entrar en las casas, aquí viene esto. Al entrar en las casas, la gente empezó a marcharse de la ciudad a los pueblos, a las ciudades, a las casas, a las naciones. Quiere decir que gracias a la muerte de Pablo, el primer mártir, el primero de los apóstoles, la gente empezó a huir a las ciudades, y cuando iban a una ciudad empezaban a predicar el Evangelio. Y cuando huían, hermanos míos, a todas las ciudades, por todos los montes, por todos los lugares, por todos los collados, empezaron a extender el Evangelio. Gracias a la muerte de Esteban, el Evangelio se empezó a propagar.
especial para traer las buenas nuevas. Gracias a la muerte de Esteban, hoy podemos decir que hoy estamos predicando la palabra del Señor, porque él fue el primer mártir para que el Evangelio se extendiera. Hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, Esteban, aunque nadie lo entendía, había un hilo imperceptible que para el hombre parecía algo injusto, pastor. Morir como un pecador cuando estoy siendo fiel, cuando la gracia de Dios se ha derramado sobre mí, cuando te estoy viendo y veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Pero había un hilo imperceptible, y es que por medio de la muerte de Esteban el Evangelio se propagaba. Cierro con esto. Jesús está empeñado en salvarte. Jesús está empeñado en salvarte. No está empeñado en quitarte la piedra que te quieren arrojar. Está empeñado en que te pongas a cuentas. Está empeñado en que sea Él el que te juzgue. Está empeñado en poder salvarte. Deja de escoger por ti y espera que Jesús escoja por ti. Que toda la gloria sea para Él. Un aplauso y que el Señor te bendiga.